Buenos días a todos. En primer lugar, mi nombre es Mario Doñé, como te acaba de decir Nelson, y yo les voy a presentar los resultados de la última encuesta que hemos hecho para ver cómo andan las posiciones de los candidatos. En realidad, nosotros hemos hecho lo siguiente. Vamos a rápidamente hablar del contenido temático. Hay objetivos en esta investigación, hay una metodología, hay un diseño de una muestra. Vamos a presentar los resultados a nivel provincial también del municipio de Miches, y vamos a hacer un análisis de variables claves. Esto que se llama análisis de variables claves es porque en muchas encuestas se analizan cosas un poco que son superficiales. En esta nosotros no hemos ido a algunos datos más específicos de lo que debe tener un candidato, como lo van a ver a continuación. El objetivo de la investigación es primero medir la participación de mercado por partidos políticos y aliados. En segundo lugar, medir la preferencia electoral entre los posibles candidatos a senador de la provincia del Ceibo a lo interno del PLD. Tercer lugar, medir la confrontación de posibles candidatos versus candidatos a senador PRD. Percepción de los electores sobre cuál candidato a senador va a rendir mejores resultados frente al PRM. Medir la fuerza de posibles candidatos a senador en su contribución al éxito electoral de alcaldes y diputados y a la consolidación del Partido de la Liberación Dominicana. También medimos también la tasa de rechazo de los posibles candidatos a senador y la tasa de rechazo del candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno. El blanco de público de la investigación fue todos mayores de 18 años. Todos votan, todos están en condiciones de ejercer su derecho al voto, de ambos sexos, y se dividió la muestra en rurales y urbanos. Hay personas que viven en la zona rural, que quiere decir del campo, y otros viven en la ciudad. Se realizó una investigación cuantitativa basada en la técnica de encuesta, entrevistando a todos los potenciales votantes según el blanco de público definido en las regiones geográficas que han sido determinadas. Esto se hizo por conglomerados y unidades de muestreo seleccionadas al azar por regiones, municipios y distritos municipales. Algo muy importante, que la muestra fue de 1.496 personas, distribuido como lo hemos señalado. El margen de error de la muestra es de un 2.5, lo que significa que cualquier error que hayamos cometido no varía el resultado de los datos que ha recolectado la muestra. La selección de los elementos muestrales, se utilizó un muestreo muy particular. Fue un muestreo estratificado por zonas geográficas con afiliación proporcional, y seleccionaron todos los elementos de los estratos a través de un método estocástico. La data fue obtenida del 22 al 25 de febrero del presente año. Hace solamente unos pocos días que se seleccionó la data. El diseño de la muestra fue en el Ceibo, urbano 598, que es el 40%, y la rural 898, que es el 60%, para un total de 1.496, que es el total de la muestra. La distribución del Ceibo, el total general fueron 709. En Miches, 144. En Pedro Sánchez, 45. Y este es el ejemplo del cuestionario que se hizo. En esto fueron un total de 30 preguntas cerradas, agrupadas en 8 segmentos, como lo van a ver en el detalle del cuestionario.
lo que permitió tener datos rápidos de tabulación e interpretación de sexo, edades, enmarcado del posicionamiento por zona territorial, etcétera. La tasa de aceptación y rechazo de los posibles candidatos y también un equipo de 2 encuestadores de campo, 2 supervisores, un gerente del proyecto, 2 tabuladores, un director técnico y un gerente general. Esto lo hizo la división de la empresa que se llama Mercaventas y su división se llama Focus Link, que se encarga de hacer encuestas políticas para determinar posicionamiento de candidatos electorales. La primera pregunta fue si usted votará en las próximas elecciones presidenciales y congresionales y municipales. Esto arroja que un 23% no va a votar y esto se corresponde con el histórico que ha venido pasando de las abstenciones electorales en los últimos periodos electorales en el país. Un 12% todavía no sabe. ¿A qué se debe que un 12% todavía no sabe? Porque todavía hay partidos que no han definido sus candidatos en la región. Y esto influye en la decisión de las personas al ejercer su voto y también al opinar sobre un determinado candidato que en realidad todavía no sienten que están en la boleta. El 65% sí va a votar. Entonces, de este 65%, hay muchas de las preguntas que hemos hecho pertenecen a ese 65%. ¿Cuál es el partido de su preferencia electoral? El PLD tiene un 66.70%, el PRM y aliados un 20.80% y un 12.5% los demás partidos, lo que en realidad nos arroja que en la región el PLD podría obtener una victoria contundente si las elecciones fueran hoy día. En el Ceibo, ¿cuál sería su candidato de preferencia a senador dentro del PLD? Aquí hay un 52.60% para Ricardo Jacobo y un 47.40% para Kenia Mejía. La pregunta, la pregunta 4 tiene una subpregunta, pero estamos buscando aquí cuáles serían las razones para escoger al candidato. Y la pregunta, mucha gente contestó porque tiene un programa de trabajo que garantiza el desarrollo de la provincia. El 54.50% entiende que Ricardo Jacobo tiene un programa de trabajo que garantiza el desarrollo de la provincia. El otro porcentaje, un 45.50%, fue para Kenia Mejía. ¿Cuáles serían las razones? Más razones. Otra razón, que cuenta con una hoja de servicio que garantiza el triunfo electoral. Aquí Ricardo Jacobo tiene un 55.60% y Kenia Mejía un 44.40%. Esta pregunta tiene que ver con hojas de servicio de lo que han hecho en el pasado. ¿Qué han hecho estas personas en el pasado? Si también, dentro de las razones, también si tiene una visión de futuro y conoce las necesidades de la gente. En este renglón, el 57.60% da como favorable a Jacobo Mejía y un 42.40% para Kenia Mejía. Hay otra pregunta también relacionada con el liderazgo. Dentro de las razones para escoger el candidato, un 62.50% de los que contestaron dicen que el Ricardo Jacobo tiene un liderazgo fuerte dentro del PLD y fuera del PLD, o sea, en ambos partidos, lo que puede garantizar mejores resultados. Kenia Mejía obtiene un 37.50% y, repito, Ricardo Jacobo un 62.50%. Aquí en Es Honesto, la percepción de los encuestados es que ambos son honestos. Fíjense que no hay una gran diferencia relevante. Está muy parejo.
¿Cuáles serían las razones para escogerlo? Bueno, que tiene capacidad gerencial. Ricardo Jacobo tiene un 58.80 y Kenia Mejía un 41.20. Los electores, los encuestadores, los encuestados entienden que Ricardo Jacobo tiene más capacidad gerencial. ¿Cuáles serían las razones para escoger un candidato? Dice, ¿por cuál de los posibles candidatos usted nunca votaría para senador del PLD? Bueno, nos presenta aquí que un 18.50% es la tasa de rechazo de Kenia Mejía, un 8.40% es de Ricardo Jacobo. Es importante señalar que la pregunta es, ¿cuál de los posibles candidatos usted nunca votaría? ¿Cuáles de los posibles candidatos del PLD garantiza más contundente la plaza a senador y garantiza que ganen diputados y alcaldes? Esta pregunta tiene que ver con el arrastre, que si hay un senador que la gente va a votar por él, entonces posiblemente puede haber un arrastre. Y el que más arrastra a esos alcaldes y demás diputados es el posible candidato Ricardo Jacobo con un 54.50. Kenia Mejía tiene un arrastre de un 45.50. Otra pregunta que tiene que ver con alcaldes del Ceibo y Miches. Aquí estamos más sectorizados. ¿Cuáles de los posibles candidatos a senador del PLD garantiza más contundente la plaza a senador y garantiza que ganen diputados, alcaldes en Ceibo y Miches? ¿Cuál de ellos también podría ganar la senaduría, pero no garantiza que se ganen otras plazas electorales? Aquí Kenia Mejía tiene un 62.50, de que no garantiza que se ganen otras plazas electorales. Jacobo tiene un 37.50. ¿Con cuál de los posibles candidatos? Ok, aquí hay una pregunta que tiene que ver con efectos en presidenciales. Efectos en presidenciales tiene que ver con qué impacto tiene el candidato en la candidatura de un presidente electo. Aquí con lo de los posibles candidatos a senador podría peligrar más fácilmente el éxito electoral para la presidencia por el impacto en la provincia, es la de Kenia Mejía. Tiene un impacto de un 57.90 de peligro. El Jacobo tiene un 42.10. ¿Cuál de los posibles candidatos del PLD garantiza más contundente la plaza del senador? Bueno, esta es una pregunta, una subpregunta que tiene que ver con cuál de los posibles candidatos se garantiza la unificación del partido del PLD y partidos aliados en forma más contundente. En esta pregunta, Ricardo Jacobo tiene un 62.50, o sea, más alto que la de Kenia Mejía, que es un 37.50. Puede pasar la siguiente. ¿Con cuál de los posibles candidatos se garantiza mayor inclinación de votos de otro partido? Quiere decir que hay personas que podrían verse inclinadas a votar por determinados candidatos, pero son de otros partidos diferentes al PLD. En este caso, Ricardo Jacobo tiene un 75% más de probabilidad de que otros partidos voten por él, o sea, se inclinen por él. Y Kenia un 25%. ¿Cuál de los posibles candidatos ha realizado una mayor cantidad de obras a favor de la provincia del Ceibo? 55.60 para el señor Ricardo Jacobo y un 44.40 para Kenia Mejía. ¿Cuál de los posibles percepción sobre avances en de la provincia? Aquí dice, la pregunta era si en realidad ¿cuáles de los posibles aspirantes a senador del PLD podría conseguir mayor cantidad de beneficios sociales para el Ceibo por su capacidad laboral y por su capacidad gerencial? Ricardo Jacobo tiene un 62.50 y Kenia Mejía un 37.50. ¿Con cuáles de los posibles candidatos a senador podría verse peligrada las alcaldías
y las direcciones distritales. El mayor peligro estriba en Kenia Mejía con un 77.80. Jacobo nada más tiene un 22.20. ¿Con cuál de los posibles aspirantes a senador podrían verse peligradas las diputaciones del PLD y aliados? Un 65% dijo que con Kenia, un 35% dijo que con Jacobo. ¿Cuál de los posibles candidatos a senador cuenta con un mejor equipo estratégico? Esta es una pregunta que no es muy tradicional en las encuestas, porque la mayoría de las encuestas no toman en cuenta preguntas tan puntuales como el equipo estratégico. Y esta es una pregunta clave para que un aspirante pueda llegar a donde él quiere llegar. En el caso de Jacobo dice un 66.70 y Kenia Mejía un 33.30. ¿Cuál de los posibles candidatos a senador trabajaría en forma más individual? Esto es la antítesis del trabajo en equipo. Si un candidato trabaja individual, no toma en cuenta otras personas para laborar en su equipo. Solamente él trabaja, él. Entonces, en este caso, la encuesta refleja que un 66.30% dice que Kenia Mejía trabaja más individual. Un 37.70% dijo que Jacobo. La percepción es que Jacobo tiene más trabajo en equipo. Se percibe que trabaja más en equipo que Kenia Mejía. ¿Cuál de los posibles candidatos a senador trabajaría? Bueno, aquí está al revés. Un 83% y Kenia Mejía un 17%. Si las elecciones fueran hoy, aquí hay un desempeño frente a la oposición. Ya aquí no estamos hablando del PLD, estamos hablando de la oposición. Si las elecciones fueran hoy, los candidatos a senador fueran Santiago Zorrilla por el Partido Revolucionario Moderno y Kenia Mejía por el PLD, ¿quién considera usted que ganará las elecciones? En este caso ganará las elecciones Kenia Mejía con un 51.10. Si las elecciones fueran hoy y los candidatos fueran Santiago Zorrilla por el Moderno y Ricardo Jacobo por el PLD, ¿quién considera usted que ganará las elecciones? En este caso, ganaría las elecciones Ricardo Jacobo y Santiago Zorrilla un 33.3%. ¿Cuál de los es el candidato que prefieren las mujeres? Ricardo Jacobo con un 53.30%, Kenia Mejía con un 33% y Santiago Zorrilla con un 13.30%. ¿Cuál es el candidato a senador que prefieren los jóvenes? Ricardo Jacobo con un 53.30%, Zorrilla está en segundo lugar con un 33% y Kenia Mejía con un 25%. ¿Cuál es el candidato a senador que prefieren los hombres? Ahí están prácticamente parejos, aunque Ricardo Jacobo le lleva unos pocos porcentajes, de un 33.70 a un 37%. Aquí hay algunos detalles sobre las fortalezas, principales fortalezas de la oposición en la provincia. Por ejemplo, si las elecciones fueran hoy y los candidatos fueran Santiago Zorrilla por el Partido Revolucionario Moderno, pero recuerden que esto es en Miches. Yo estoy hablando de Miches. En Miches, si las elecciones fueran hoy, el Santiago Zorrilla ganaría con un 68% frente a Kenia Mejía con un 31%. Eso estoy midiendo, para que lo entiendan bien, estoy midiendo en Miches a Zorrilla con Kenia. ¿Me entienden? Zorrilla con Kenia. Pasa la otra. En la segunda estoy midiendo en Miches a Santiago Zorrilla con Ricardo Jacobo. Si las elecciones fueran hoy y los candidatos a senador fueran Santiago Zorrilla por el Moderno y Ricardo Jacobo por el PLD, ¿quién considera usted que ganará las elecciones? En Miches. En Miches ganaría Santiago Zorrilla y Ricardo Jacobo estaría cerquita, pero con un 49.7 versus un 52.3. Hemos terminado. Si tienen alguna pregunta,
Muchísimas gracias por su atención.